con mi papá conversé y él me empezó a contar todas las cosas que él había vivido en su niñez con su papá, es decir, con mi abuelo, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo ¿Puedes contarnos pues, un poco eso? o sea, yo no había vivido absolutamente nada de lo que él había vivido realmente con su papá. Entonces, pero bastó eso, ese hilo para poder decir y poder comprenderlo y decir, ok, no te entiendo porque no voy a poder estar en nunca voy a estar en tus zapatos porque yo no he vivido ese tipo de violencia en mi vida. No te puedo entender, pero sí te puedo comprender. José Manuel Reinaga es un coach profesional. Hoy nos visita a contarnos un milagro excepcional que ha ocurrido en su vida. Él pudo dejar el alcohol en un fin de semana. ¿Cómo lo hizo? Quédate con nosotros y entérate de esta maravillosa historia. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Bienvenidos a Doy Fe. Hoy estamos con el destacado coach José Manuel Reinaga Pardo. José Manuel, bienvenido. Cuéntanos y danos fe de aquello que has venido a contarnos, por favor. Bueno, gracias por la invitación, primeramente a todo el público que nos va a ver. Y bueno, yo quisiera contar en esta tarde lo que nunca he contado, que creo que sería el milagro que más bien contaría mi mamá si hoy estuviera el día de hoy, ¿no? Que es el milagro de un joven que estaba descarrilado totalmente, sobre el cual no tenía control. He pasado como 5 años de alcoholismo, de depresión. Y luego de eso, en un fin de semana, todo eso desapareció, hice un cambio radical, pero ese es el principio para poder ahora retroceder un poco en el tiempo y ver qué pasó antes de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué me llevó justamente a ese momento? Y cómo ocurrió este milagro que yo digo, ¿no? Este cambio tan radical que no encuentro otra explicación, que no exista una intervención sobrenatural, divina, como queramos llamarlo, para dejar todo esto atrás en un fin de semana, ¿no? Y luego de eso, muchos años me pregunté justamente cómo pasó cómo fue que pasó esto, ¿no? Porque yo, como tú seguramente, tengo una persona muy cercana que ha perdido la batalla del alcoholismo, a pesar de años de haber intentado de salir de esto, de estar con Alcohólicos Anónimos, de hacer diferentes terapias, ir a diferentes centros de rehabilitación. Y bueno, hace un año aproximadamente, finalmente ha perdido la batalla contra el alcoholismo, ¿no? Entonces yo sé que no es fácil realmente dejar algo así. Entonces, si me permites, podamos ahora retroceder hacia atrás para ver qué es lo que me ha llevado a todo esto, ¿no? Pero antes quisiera presentarte un poco. José Manuel Reinaga Pardo es boliviano, conferencista internacional, escritor y coach profesional certificado por la ICC de Londres, Master Executive Coach, miembro de la Confederación Internacional de Coaching, CICO, ¿no? Chico. Con licencia internacional, facilitador certificado por Líder Equipe de John Maxwell, ¿no es cierto? Te has graduado de Derecho de la Universidad de Aquino, Bolivia, diplomado en Formación de Líderes para la Transformación, CAP. Y además que tienes 15 años, y yo soy parte de eso porque también he estado en uno de esta experiencia, desarrollando y equipando nuevos líderes en el programa de Líder de Equipe de John Maxwell, ¿no? Eres director y entrenador del programa Certificación Internacional de Coaching en base a liderazgo y gestión de equipos, con más de 80 graduados. Yo soy uno de ellos. Exacto. Mira, es un honor tenerte con nosotros. Doy Fe es el podcast donde compartimos esas historias extraordinarias. Tú puedes llamarlas milagros, puedes llamarlos hechos extraordinarios, como quieras, ¿no? Pero de esas cosas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Quiero ir a lo que tú me decías. Hagamos un flashback, José Manuel. Y cuéntame, ¿cómo era el anterior, José Manuel? ¿Qué pasó contigo? Bueno, tuve una niñez normal, tuve la bendición de vivir con mis abuelos porque mi mamá tenía que trabajar, mis papás divorciados. Entonces yo viví hasta mis 10 años aproximadamente con mis abuelos. Los que han tenido la bendición de vivir con sus abuelos saben lo hermoso que es pasar la niñez con ellos. Pero a mis 15 años ocurrió algo que empezó a partir mi historia, ¿no? Me salió cataratas en el ojo derecho. Me hicieron los exámenes y parecía una operación de rutina, ¿no? Lamentablemente el médico operó mal y lo que nos explicaron es que se cosió una válvula del ojo derecho y lo que ocasionó lo que se llama glaucoma agudo,
¿no? Entonces es como que te sube la presión ocular y es un tanto difícil de poder controlar. Entonces luego de eso vinieron 15 operaciones dolorosísimas de la vista para tratar de controlar este glaucoma. 15 operaciones. 15 operaciones en quirófano, ¿no? Entonces una tras otra, ya entrando en materia de milagros, creo que fueron justamente en el lapso de 2 años todas estas operaciones, en las cuales yo pedía y oraba muchísimo por sanarme, ¿no? Entonces, después de 15 operaciones, finalmente me pusieron una válvula en mi ojo, la válvula de Ahmed, que la trajeron de Estados Unidos, y si bien regulaba lo que es la presión ocular, el problema es que no podía correr, no podía hacer un esfuerzo grande, porque inmediatamente se inflamaba y me empezaba a arder. Entonces, yo para ese momento ya estaba totalmente frustrado, enojado con Dios, con la vida, de decir, ¿por qué a mí? ¿No? Y en esa edad de 17 años que quieres, no sé, pues estar con tus amigos, posiblemente salir con una enamorada. Y yo veía mi vida truncada en ese momento, veía que no me iba a poder casar, que no iba a poder tener una vida normal. Y parte de las decisiones que tomé es hablar con el doctor y decir, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida normal? ¿No? Y el doctor dijo, la única solución es bloquear la vista y ponerte una prótesis ocular. O sea, perdiste un ojo. Entonces, la decisión fue perder el ojo, ponerme una prótesis ocular en el ojo derecho para poder tener una vida más normal. Porque obviamente al poner la prótesis se iba a ir todo ese dolor y ese tormento de esos 2 años, porque el dolor ocular es una mezcla de entre la jaqueca más terrible que hayas tenido en tu vida, un dolor de muelas intenso y un dolor de cuello. O sea, era como si hubieran metido yahua o un locoto al ojo. O sea, era un dolor insoportable, ¿no? Que ya no quería vivirlo. Entonces yo dije, perfecto, hagámoslo, ¿no? Vamos con el tema de la prótesis. Si bien el dolor físico pasó en ese momento, pero empezó otro dolor más grande para el cual no estaba preparado psicológicamente a mis 17, 18 años, que era el dolor emocional de haber perdido un ojo, ¿no? Y obviamente el no tener las herramientas en ese momento psicológicas para poder resignificar esa historia y sacar lo bueno, ¿no? En ese momento había absolutamente todo lo malo y le dije a mi mamá, como todo hijo, no quiero vivir, no quiero estar así. Entonces entré ahí en un momento de depresión profunda, ¿no? De perder mi autoestima por el piso, de pensar que nunca me iba a casar, que era algo que soñaba muchísimo, de pensar que no iba a poder tener una vida normal, ¿no? Y de agrandar obviamente también la situación. Entonces eso me llevó a empezar a desahogarme en las bebidas y llegó a puntos en los cuales obviamente yo sentía esta necesidad. No quería suicidarme, o sea, como de tomar algo o hacer algo para quitarme la vida, pero sí me enfrentaba cara a cara a la muerte, ¿no? Como robarle el auto a mi mamá, salir con mis amigos a correr a toda velocidad. Siempre recuerdo esa imagen en la que un amigo se subía por delante y él manejaba el volante, otro la caja y yo corriendo con los pedales. Y bueno, tuve muchos encuentros cercanos a la muerte de ese estilo, ¿no? De irme a tomar con los alcohólicos directamente en la calle, en las plazas, o sea, siempre buscando... ¿Llegaste a situación de calle? No a situación de calle, pero era como que todos mis amigos después de las fiestas se iban a sus casas y yo tenía que ir hasta el extremo, ¿no? Porque de alguna manera sentía esta necesidad de autodestruirme, ¿no? Y quería buscar algo, de alguna manera, terminar mi vida trágicamente. No, ese era como, parece loco, ¿no? Pero tenía como un instinto de querer terminar con mi vida, pero de una manera más trágica, ¿no? Y bueno, en ese contexto, obviamente, mi mamá, te imaginas, que era la que estaba conmigo en todo ese momento. Llegó un momento en el que siempre recuerdo que fue el momento, creo que levantó las manos porque ya no podía más, ¿no? Y me dijo, mira, José Manuel, vas a terminar en 3 lugares. O terminas en el hospital, porque te van a hacer algo, terminas en la cárcel, porque vas a hacer algo a alguien, o terminas en el cementerio. No hay otra, ¿no? Y yo levanto las manos. Y de los 3 lugares, creo que el cementerio va a ser el lugar donde vas a poder descansar tú y yo te voy a poder llevar flores, ¿no? Entonces eso fue un momento de shock, ¿no? De decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Pero obviamente cuando estás en esa situación, quieres cambiar desesperadamente, pero no encuentras la manera cómo hacerlo, ¿no? Y creo que es justamente un sentimiento y un estado en el ser humano bien desesperante,
porque realmente quieres hacer un cambio en tu vida, realmente quieres salir hacia afuera, pero al mismo tiempo no tienes las fuerzas para levantarte. Eso es la depresión justamente, ¿no? Ese momento no sabía que era depresión. Hoy sé, muchos años después, que en ese momento yo estaba en depresión crónica. En ese momento no lo sabía. Pero ese es justamente uno de los síntomas, ¿no? El no tener las fuerzas para poder levantarte, ni siquiera para pedir ayuda, ¿no? Entonces, ese es el previo al momento en el que hice un cambio profundo y radical en mi vida. Antes de eso, ¿cuál fue el momento, estos juegos, pero cuál fue el momento más terrible, más duro, más cercano a la muerte que tuviste en ese tiempo? Varios. Uno de ellos recuerdo que estaba en el estadio con unos amigos y una pandilla empezó a correr hacia nosotros. Mis amigos se fueron, me agarraron entre 4 o 5 personas, creo. Y sacaron el cuchillo, me cortaron esta parte de acá, me dijeron que me iban a matar. Y una señora que fue un ángel, creo, porque no sé de dónde, pero empezó a gritar, no, déjenlo, suéltenlo. Y recuerdo que en ese momento simplemente, bueno, me quitaron mis cosas, mi celular y escaparon, ¿no? Entonces, ese fue un momento en el que dije, hoy estuve realmente a un pelo, ¿no? De la muerte. Y entre esos muchos otros, como te digo, a veces perdía el conocimiento y amanecía, por decirte, un día amanecí en un bus en el Alto, camino al Alto, y desperté y estaba en mi casa, había tomado obviamente toda la noche porque mi mamá viajaba por su trabajo. Y el día que mi mamá salía de la puerta y yo ya estaba llamando para armar la fiesta en mi casa, ¿no? Y se convertía todo ese fin de semana en algo terrible. Y luego de eso desperté en un bus camino hacia el Alto y desperté y le dije al chofer, ¿dónde estoy? Y me dijo, estamos en La Ceja, ¿no? Y no tenía un peso, me bajé y tomé un taxi de regreso a casa. Entonces ya estaba empezando a perder la lucidez, al tener alucinaciones, al perder la noción de dónde estaba y todo eso, ¿no? Entonces fue complicado. El alcohol, ¿bebías hasta límites que no, o sea, no podías parar de beber? ¿Cuánto tiempo? ¿Era un solo día o eran semanas, días? Estaba en la universidad, en medio de eso estaba en la universidad, entonces eran cualquier día, lunes, en la mañana, porque tú sabes que hay bares escondidos en La Paz que abren desde las 8 de la mañana. Así que eran días de la semana, fines de semana, pero más allá de tener, digamos, un gusto por el alcohol en sí, en realidad era tratar de ahogar ese vacío interior que tenía, ese odio interno incluso que tenía hacia mí mismo, o de sentarme en la silla del victimismo y culpar a todos, ¿no? Al médico que me había operado mal, o a mis padres tal vez por no haberme llevado al mejor especialista. Entonces estaba definitivamente en la silla del victimismo culpando a todos, e incluso a mí mismo, de lo que me había pasado, ¿no? Entonces ese sentimiento interno de desesperación era justamente el que me llevaba a tratar de desahogarme en esto, ¿no? No tanto como el gusto por sentirme alcoholizado, ¿no? Tocaste fondo. Definitivamente. ¿Y en qué momento viste, bueno, porque cuando uno toca fondo es para arriba, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empezó ese proceso? Fue un día que junto con un amigo fuimos a tirar piedras a una casa de una persona que no nos caía bien. Habíamos igual perdido el conocimiento y nos arrestaron, ¿no? Y recuerdo que mi mamá fue a sacarme de la carceleta de lo que hoy es la FECC, antes era PTJ, si no me acuerdo, en sus tiempos, y ver la mirada de decepción, de desesperación y de no saber qué hacer ya con mi vida, ¿no? De mi mamá. Y me vi reflejado en esos ojos de decir, no hay ya, o sea, no veo ninguna luz realmente al final del túnel, ¿no? Entonces recuerdo que ese día hice una oración y dije, si existes, ¿no? Si hay algo ahí arriba que está escuchando, ayúdame. Porque, si estás ahí, ¿sí? Exacto. Y es una oración de desesperación, ¿no? De decir, o sea, no, yo no encuentro fuerzas y realmente lo único que quiero es morirme, ¿no? Pero si hay alguien ahí arriba, si hay algo que está escuchando ahí, por favor, ayúdame, ¿no? Y la respuesta la obtuve a través de un amigo, que es mi mejor amigo de toda la vida, porque vino justamente... Puedes mencionarlo.
mi amigo Choco, Iber, de Iber, toda la vida, ¿no? Iber, Iber, un abrazo para Iber. Un abrazo para él, claro, por supuesto. Y él justamente unas semanas antes había tenido igual un acercamiento sobrenatural con Dios, y vino un fin de semana y me dijo, mira, vamos a la iglesia, te invito, ¿no? Te invito. Y yo en ese momento nunca hubiera aceptado realmente, ¿no? Porque estaba totalmente en contra de todo eso. Pero como que, ya que, ¿no? Ya que si he intentado todo, ¿no? Ya que, entonces fuimos ese fin de semana a una iglesia, independientemente de la iglesia o la denominación, fue lo que pasó en ese lugar. Porque en ese lugar es cuando recibí realmente algo que después encontré la explicación en un cambio de identidad completo en mi ser. Pero lo que pasó en ese lugar es que simplemente empecé a llorar y no sabía por qué estaba llorando, ¿no? O sea, no podía parar de llorar y llorar y llorar. Y algo sabía que estaba pasando en mi interior y no sabía por qué. Entonces yo todavía incrédulo decía, pero ¿por qué no? Estaba buscando si habían puesto gases lacrimógenos abajo del asiento o algo habían hecho en el lugar para crear el... No sé, pues algo pensé que habían hecho, ¿no? Pero no podía creer porque no podía parar de llorar, ¿no? Pero era un encuentro realmente sobrenatural que estaba teniendo, creo como respuesta a eso que había pedido una semana antes, ¿no? De recibir una ayuda. Entonces me entró tal convicción de que quería hacer un cambio radical en mi vida, que ese fin de semana llegué donde mi mamá y le dije, mami, te cuento que he tenido un encuentro personal con el Señor, ¿no? Y mi mamá, ¿con cuál Señor? Me dijo, ¿no? Y dije, con Dios. Ah, ya, qué bien, me dijo, ¿no? Sin mucha esperanza posiblemente, ¿no? Y bueno, justamente a partir de ese fin de semana han pasado casi 16 años, 18 años casi, sí, 18 años aproximadamente, y nunca más volví a embriagarme, nunca más volví a fumar, porque también estaba adicto al tabaco, entre otras cosas. ¿Lo Y dejaste de una? ¿Todo? totalmente, nunca más volví atrás. Y por eso muchas veces cuando me dicen, entonces tú eres exalcohólico, porque si una persona sale del alcoholismo se considera que todos los días tiene que tener cuidado, ¿no? De volver a recaer, y yo siempre digo que no, yo no soy exalcohólico. O sea, yo definitivamente, como dice una porción en la Biblia, las cosas se hacen nuevas totalmente, ¿no? Entonces yo no me considero un exalcohólico, ni un exadicto al tabaco, ni absolutamente nada, porque no tengo ningún deseo ni absolutamente nada de embriagarme, ¿no? Y el día de hoy puedo compartir una copa de vino con un amigo en una parrillada y no tengo ningún problema. Yo no bebo hace muchos años. El cigarrillo me ha costado mucho dejar, pero lo he dejado. Entonces sabes lo que cuesta. Sí. Por eso mismo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo surge esa fuerza? ¿De dónde nace esa fuerza que ha logrado? Porque hay mucha gente que está luchando en este momento y que nos están viendo con el alcohol, con el cigarrillo, con las drogas. ¿Cómo se puede lograr esto, José Manuel? Es posible. Aquí hay un testimonio de que sí, aquí hay otro, pero es posible, ¿verdad? Definitivamente es posible, ¿no? Yo creo que hay cosas que necesitan procesos, hay otras cosas en mi vida que sí me han costado mucho más y han necesitado de, por así decir, de terapia, que has necesitado de un tiempo de procesar todo eso, pero en este caso realmente fue algo sobrenatural y por eso obviamente no quiero minimizar el esfuerzo. Como te digo, yo tengo una persona muy cercana a mí, la más cercana a mí, que ha perdido la batalla con el alcoholismo, y sé lo difícil que puede ser eso, ¿no? Y que obviamente están instituciones increíbles como Alcohólicos Anónimos, el hacer terapia y todo eso para poder vencer todo esto, ¿no? Pero en mi caso realmente es un punto de inflexión sobrenatural, porque realmente ese fin de semana recibí, como tú dices, fuerzas sobrenaturales para nunca más volver hacia atrás. Entonces yo la única explicación que podía dar y he dado siempre es que ha sido un milagro, que ha sido un milagro, que ha sido un milagro, ha sido una intervención que va y sobrepasa mis fuerzas, sobrepasa mi conocimiento, sobrepasa mi capacidad. Y el recibir esas fuerzas, ¿no? De querer además, no solamente dejar esto,
sino reemplazarlo por una vida con propósito, con sentido, porque 3 meses después ya estaba liderando un grupo pequeño de 10 jóvenes, de 15 jóvenes. 6 meses después estábamos justamente con mi mejor amigo liderando ya un grupo de 200, 300, al año de 500 jóvenes. Y dentro de todos estos jóvenes hay muchos que salieron igual del alcoholismo, de drogadicción. Entonces fue a hacer un viraje para vaciarme en querer ayudar a otras personas a salir de la misma situación. Entonces, creo que no solamente recibí las fuerzas para dejar esto, sino además un sentido y un propósito de vida que posiblemente sea una de las claves para poder empezar a hacer un cambio en nuestra vida, ¿no? El encontrar ese sentido, un propósito a nuestra existencia, que es lo que me estaba faltando en ese momento, ¿no? Había un vacío profundo en mi corazón que no encontraba una respuesta. Pero luego de eso encontró un propósito y un sentido que hasta el día de hoy lo mantengo, y después de eso, bueno, ya hice la especialización en coaching y hoy día ya hago profesionalmente lo que en ese momento empecé a hacer como voluntariado, ¿no? Primero, esa fuerza, el milagro, esa fuerza divina que te impulsa a hacer un cambio. Y segundo, el propósito. ¿Cuál es tu propósito? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es José Manuel Reinaga hoy? Ok, vamos por partes, ¿no? Previo a eso, te voy a responder las dos preguntas. No quiero dejar de lado que creo que justamente doy fe, ¿no? La fuerza de la fe. Muchas veces me he preguntado por qué, así como me he preguntado tantas veces por qué a mí me ha pasado he tenido que pasar 2 años, operaciones, perder la vista, ¿por qué a mí? Muchas veces también me he preguntado por qué a mí, Dios, o sea, ¿por qué me has escogido a mí, no? Al ver tantas cosas que han pasado mientras daba las charlas, las capacitaciones, el ver muchas personas hacer cambios profundos en su vida, el agradecerme, ¿no? También me pregunté por qué. Y yo creo que es parte de la fe también que tenía mi mamá, ¿no? O sea, que si bien en algún momento alzó las manos, pero no perdió la fe. Y te cuento que nosotros éramos inquilinos en ese tiempo, y arriba había una señora, de esas señoras que les encanta, ¿no?, orar. Yo la odiaba con toda mi alma, ¿no? Porque justo su cuarto era arriba de mi cuarto y en las noches gritaba orando, ¿no? Entonces yo decía, perdón la palabra, pero si esta vieja loca, ¿no?, que no me deja dormir, ¿no? Y resulta que esa señora, al verla a mi mamá llorando mal, bajaba a mi casa y oraba con mi mamá y le decía, no pierda la fe, su hijo un día va a ser un gran líder y va a estar hablando a cientos de personas. Entonces mi mamá me cuenta después, ¿no? Hoy día mi mamá ya no está conmigo, pero me cuenta después de que ocurrió todo ese cambio, me decía, yo también pensaba que estaba loca, no le creía, pero le prestó la fe, ¿te das cuenta? O sea, le contagió de esa fe, de creer que podía hacer un cambio. Entonces por eso yo hoy día quería contar el milagro que mi mamá estaría contando aquí, ¿no? Entonces también para animar a las mamás, porque hay muchas mamás que me escriben y me dicen, José Manuel, ¿qué puedo hacer con mi hijo, ¿no? O con mi hija, está pasando por esto, por lo otro, no tengo fuerzas, no encuentro solución, creo que no va a poder hacer un cambio, y yo siempre les animo a que no pierdan esa fe. Y hay una historia que me encanta, que me ha acompañado todos estos años, porque la fe incluso trasciende la temporalidad, ¿no? Y cortito, te comparto esta historia que me ha acompañado muchos años, y un día escuché a un predicador que contaba que él y su hermano eran la marabunta, ¿no? Eran igual alcohólicos, drogadictos, hacían de todo, y su mamá era una mujer de fe que siempre estaba orando por ellos, ¿no? Y llegó el tiempo en que su mamá lamentablemente falleció. Y claro, vinieron a velarlos, los hijos seguían alcohólicos, drogadictos, haciendo de todo, y decían, pucha, pobre mujer, ¿no? Ha orado tanto y mira a sus hijos, siguen igual, nunca han hecho un cambio. Resulta que esos hijos sacaron las cosas de la mamá, y cuando sacaron el colchón de la madre, el colchón tenía 2 huecos grandes de las rodillas por todos los años que su mamá había orado. Al ver eso, se arrodillaron, se quebrantaron y entregaron su vida a Dios, y ahí estaba un hijo predicador dando su testimonio del cambio radical que habían hecho, ¿no? Y esa historia me encanta porque creo que nunca, cuando tú tienes fe en algo, tu fe va a ser avergonzada. Aún no vivas para verlo, aquello que tú crees y honras aquello que tú crees, un día también va a ser honrado. Mamá, ya sabes, si tú nos estás viendo y oras por tu hijo y parece que Dios
no te escuchan, no dejes de orar, ¿verdad? No dejes de orar. No dejes de creer, no dejes de tener la fe de que pueden hacer un cambio. Creo que una de las oraciones más poderosas es justamente la oración de una mamá. No, mamá. No hay oración más hermosa, más poderosa, más sublime, creo, que la de una madre, ¿no? Y siempre va a ser respondida. O sea que tu milagro ha sido movido también por la oración de tu Exactamente, mamá, ¿no? ¿no? Definitivamente, no hay otra. Y todo eso dio fruto justamente a esto, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú me decías, de este cambio radical de en unos meses ya estar con una vida totalmente diferente, ¿no? Radicalmente diferente. Ahí es justamente Tu donde mamá vio todo esto. vio ¿Cuándo todo se fue eso. tu mamá? No, sí, vio todo eso. Mi mamá falleció aproximadamente hace unos 8 años. Entonces ella vio todo ese cambio radical, ¿no? Y luego ¿Y cumplir. qué decía? Solamente era Dios. O sea, que ha sido un milagro. Ella contaba y decía, mi hijo llegó un día y me dijo que conocía a un señor y yo le dije, ¿Qué ¿de señor? qué señor me estás hablando? Y ahí empezó la historia de ese cambio radical, ¿no? Y luego de lograr mi sueño de casarme, hoy tengo 2 hijas hermosas, tengo una linda familia y estoy viviendo ese propósito, el cual me preguntabas, que para mí es, creo que inspirar, porque yo no cambio a nadie, nadie puede cambiar a nadie, creo solo Dios, pero sí inspirar y acompañar a las personas a sacar el máximo potencial que tiene. Si hay algo que a mí me entristece o quebranta mi corazón, es ver que una persona está desperdiciando su vida como en algún momento yo lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando veo a alguien que está realmente desperdiciando los dones, los talentos, los recursos que Dios le ha dado, siento ese llamado a la acción, ¿no? De poder acompañarlo, inspirarlo, ayudarlo a hacer algo mejor en su vida. Ujú. Hay un tema muy importante, el tema de la identidad. ¿Quién te da la identidad? ¿Tú mismo, Dios? ¿Quién te da esa identidad? ¿Y qué identidad ha creado en José Manuel? Exacto, o sea, y una vez que pasaron los años, yo empecé a preguntar, ¿qué pasó? Yo te decía, fuera de cámaras, que cuando era niño me encantaba desarmar los muñecos en mi casa, y mi abuelita, gracias a Dios, tenía la mente abierta y me permitía, ¿no? Entonces quería saber qué había adentro. Entonces yo no me conformé con el hecho de que, ok, fue un milagro, fue algo increíble, pero empecé a preguntar y insistir, ¿qué pasó ese fin de semana? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue ese cambio tan radical que me permitió hacer eso? Y parte de la respuesta fue un cambio de identidad, ¿no? Ujú. Porque antes de eso yo pensaba obviamente que no servía para nada, que era un estorbo, mi diálogo interno era totalmente destructivo, porque justamente una persona en depresión es eso, ¿no? Es una persona que se da una pateadura interna todos los días con su diálogo interno, y no necesitas que nadie te venga a insultar, o sea, tú solito te das toda la charla, toda la basura todos los días de que no sirves, que no tiene ningún sentido tu vida, que las cosas estarían mejor si tú no estuvieras aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese fin de semana justamente, dentro de las cosas que recibí, aparte de llorar y de sentir algo sobrenatural y espiritual, fue justamente esas palabras que entraron a mi corazón como un refresco, como agua que empezaba a apagar un incendio. Y esas palabras fueron justamente, José Manuel, ya no te lastimes más, eres amado, eres aceptado, eres especial, eres suficiente, eres único, tienes un propósito, eres un hijo, ¿te das cuenta? Entonces fueron esas palabras a las cuales me aferré como si fuera un salvavidas, como alguien que se está ahogando y le tiran un salvavidas. Me aferré a esas palabras y creo que la diferencia fue en que lo creí. Creí desesperadamente en esas palabras que mi corazón estaba anhelando tanto escuchar, de que era amado, de que era especial, de que era aceptado y por sobre todo de que era un hijo amado, ¿no? Entonces, ese cambio de identidad que lo vemos en muchas partes de la Biblia, como por ejemplo cuando le dice a Simón, que significa paja que lleva el viento, alguien inestable, dice, ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro. No le estaba cambiando el nombre, no le estaba poniendo una chapa, ¿no? O un sobrenombre, no, le estaba cambiando la identidad, le estaba cambiando una identidad. Y a partir de aquello que nosotros creemos que somos en nuestra vida, creo que también es la forma en la cual como empezamos a vivir. Entonces, yo creo que en parte la identidad obviamente
nos van formando a través del tiempo y muchas veces creemos cosas que no somos, ¿no? Creemos cosas como que, pucha, soy torpe, o soy un mal hijo, soy una mala madre, soy un mal padre, soy esto, soy el otro. Y lamentablemente vivimos de esa forma también, ¿no? Esto es asociado con el neurocoaching, ¿no es cierto? Obviamente, el tema de la identidad, digamos, nosotros tenemos a veces, o nos creemos, y tenemos como avisitos aquí, ¿no? Eso nos puedes contar un poco. Empecé a obsesionarme con el hecho de entender cómo un cambio en tu identidad, o sea, en tu autoconcepto, en aquello que tú crees de ti mismo, en tu autoimagen, puede hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Y yo doy el ejemplo de mi abuelita, ¿no? Que yo perdía todo cuando era chiquito y un día me puso un cordón con un lápiz, un tajador, una goma, para que vaya al colegio y no pierda, ¿no? Las cosas. Y ese día llegué sin el cordón donde mi abuelita. Entonces mi chapa, ¿no? Era el perdidoso, que traducido significa el que perdía todo. Entonces he perdido hasta mis 20 y tantos años todo lo que te puedes imaginar en la vida, ¿no? Mochilas, libros, mi abuelita tenía tratos ya con los profesores y todo eso. Entonces mi identidad era eso, soy un irresponsable, soy el que pierde todo, no valoro mis cosas, por lo tanto no merezco nada nuevo, nada bueno en mi vida. Entonces parecería que las palabras se forman como órdenes hipnóticas en nosotros. Y estaba bajo esa hipnosis, por lo tanto perdía todo lo que te puedes imaginar. Y si no las perdía, las rompía. Y si no las rompía, me las robaban. Y si no me las robaban, las regalaba. Entonces tenía una relación totalmente tóxica con mis cosas. Claro, ¿Te das cuenta? Claro. Porque subconscientemente, ya entrando a la parte de neurociencia, odiaba mis cosas, porque ellas eran las causantes de que cada vez que llegaba a mi casa me decían, ¿y hoy día qué has perdido? Y yo veía mis cosas, mi libro. Torpe, ¿no? Torpe, otra vez, ¿no? Y claro, o sea, me decían, lo único que no has perdido es tu cabeza porque está pegada al cuello, ¿no? Porque si no, ya lo hubieras perdido. Entonces, hubo un momento en el que desafié eso cuando entendí el poder de la identidad y dije, no, hay un versículo en Joel 3:33 que dice, diga el débil, fuerte soy. Y ahí explotaron los cables y dije, ahí está. Tengo que hacer un cambio en esta identidad distorsionada, rota y herida que tengo respecto a las cosas de que yo soy un irresponsable, de que yo soy el perdidoso, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esta orden, ¿no? Aquel que le han hecho creer que es débil, porque nadie nace débil, nadie nace irresponsable. Hay personas que, bueno, he hecho esto en cientos de talleres en todo el país, fuera del país, y tengo una lista larguísima de declaraciones de identidad distorsionadas, ¿no? Y hay personas que 30, 40 años han cargado con una identidad de que soy flojo, de que soy irresponsable, de que soy tímido, de que soy poco afectivo. ¿Te das cuenta? Entonces cargamos con estas órdenes hipnóticas en nuestra vida. Pero la buena noticia es que cuando tú haces un cambio desde el ser, desde adentro, desde quién eres, lo que haces y cómo lo haces es simplemente un reflejo de quién crees que tú eres. Entonces, el día que yo empecé a decir, no, yo soy un hombre responsable, es mentira que soy el perdidoso. Yo soy un hombre responsable, yo soy un hombre que ama sus cosas, yo soy un hombre que cuida sus cosas y valora sus cosas, y es más, las cosas que vienen a mí en mis manos prosperan y se multiplican. Es una reprogramación. Exacto, es una reprogramación de aquello que antes creías que eras. Es desafiar la creencia e irte al otro lado. Por eso dice, diga el débil, aquel que le hicieron creer toda su vida que es débil y es un debilucho, ¿qué tiene que decir? Yo soy fuerte. Entonces ahí descubrí que dos de las palabras más poderosas en nuestro vocabulario, para mí personalmente, las dos palabras más poderosas que tenemos en nuestro vocabulario son las palabras yo soy. Porque todo aquello que nosotros declaramos y creemos después de esas palabras van a condicionar nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar. A veces de formas irracionales, negativas, limitantes, pero también podemos ir al otro lado y realmente descubrir quiénes somos. Somos muchísimas cosas. Somos
hijos amados, somos especiales, somos maravillosos, somos extraordinarios. Y ahí es cuando por primera vez me di permiso de decirme a mí mismo, oye, José Manuel, eres hermoso, eres una maravilla, eres tan amado, eres tan especial, eres tan único, y sentirme bien y cómodo con esa identidad fuerte, clara y poderosa de mí mismo. Entonces me puse a estudiar a todas las personas exitosas, a todas las personas de alto rendimiento, a los campeones mundiales, a los grandes empresarios, y he encontrado que ninguno, o sea, el factor común más bien en todos ellos es que tienen una identidad fuerte, clara y poderosa de sí mismos. Como la mujer que dijo, yo soy el lápiz de Dios, un trozo con el cual Dios hace aquello que quiere, la Madre Teresa de Calcuta. Como el señor que dijo, yo soy el mejor boxeador del mundo, Mohamed Ali. Como el señor que dice, yo soy el mejor jugador de fútbol, ¿no? El señor Cristiano Ronaldo. ¿Te das cuenta? En diferentes formas. Messi dice, yo soy el elegido de Dios. Tiene otra declaración poderosa de sí mismo. ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo sales a la... Dios me ha dado todo esto. Claro, dice, o sea, Dios me ha elegido. Entonces, imagínate cómo sales a la vida si tú te consideras que eres un elegido de Dios para hacer algo. Las cosas son totalmente diferentes. Totalmente. Ahora, también hay otro elemento. Tú hace algunos años tenías bastantes kilos más que ahora y has hecho un proceso también. ¿Tuvo que ver con esto también? Sí, porque a partir de ahí he creado un modelo de cambio y de transformación, el cual aplico a diferentes áreas, tanto a los deportes, porque hoy día trabajo con empresas, con equipos de ventas, con equipos de fútbol, con personas 1-a-1, en este trabajo de coaching, que es justamente acompañar a las personas y equipos, organizaciones, a desarrollar su máximo potencial. Entonces he creado justamente ese modelo de transformación basado en la identidad desde el ser. Hay una frase de Les Brown que dice, si tú quieres hacer algo que nunca has hecho, y todos queremos hacer algo que nunca hemos hecho, ¿no? En nuestra vida, en algún área, en el área económica, en el área relacional, espiritual, profesional, queremos estar haciendo algo que nunca hemos hecho, estar en un espacio diferente. Entonces Les Brown dice, si tú quieres hacer algo que nunca has hecho, primero debes convertirte en alguien que nunca has sido. ¿Qué tal eso? Que nunca has sido. Primero tienes que convertirte en alguien que nunca has sido. Entonces yo obviamente estaba con más de 20 y algo kilos de sobrepeso, pero más allá del sobrepeso era el tema de que estaba con gastritis, con úlceras, tenían que operarme, con dolor de rodillas obviamente y todo eso, y yo tengo 2 hijas que amo con locura. Dije, no, tengo que hacer un cambio por ellas, ¿no? Entonces, primero encontrar ese por qué lo quiero hacer, por qué quiero hacer este cambio. Y luego de eso, no preguntarme qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, porque sabemos que todos se inscriben al gimnasio en enero y a los 2 meses, 3 meses ya han abandonado. Si vemos YouTube, si vemos los libros, estamos plagados de millones de libros, de información, de videos que nos dicen qué tenemos que hacer y nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Entonces hay un montón de estrategias, dieta, no sé, pues de limón, dieta de la naranja, dieta de la zanahoria, este tipo de ejercicios que aquí, que allá. Está genial. Estamos sobresaturados. Ya todos sabemos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. El problema es que nadie nos pregunta en quién tenemos que convertirnos. Entonces ahí es donde hice una retrospectiva y dije, ¿cuál es mi identidad en este momento respecto a la comida? Y recuerdo que también mi abuelita, otra vez mi hermosa abuelita, ¿no? Cuando era niño me decía el tragaldabas. Y yo comía 2 platos, o sea, comía un plato, luego me servía el segundo plato de aumento. Y yo le decía a mi abuelita, ¿me puedes dar mi cena? ¿No? Y me decía, ya, no importa. Y me daba la cena, o sea, comía como 2, 3 platos, ¿no? Entonces mi apodo era el tragaldabas. Entonces yo tenía asociada mi identidad a la comida como aquel que no puede decir no, no puede rechazar. Las mamás de mis amigos me amaban porque siempre que iba a sus casas, o sea, terminaba comiendo 2 platos, 3 platos, y me decían, che, qué rico que comes, con qué gusto, ¿no? Y eso obviamente me llevó... Y eso lo hacen con cariño, pero, ¿no? Como claro, exacto. Hay como una... Lo hacen con cariño, pero en realidad están generando un tema que te puede perjudicar a la larga, ¿no? Exacto, entonces obviamente nadie lo hace con mala intención. Una abuelita te va a dar, tomá, para que no exacto, más, y la típica, ¿no? Estás en edad de crecimiento y obviamente empezar a comer. Y ahí ese fue el inicio de generar hábitos destructivos en el tema de la alimentación.
salía como, eso sí era igual otra adicción, porque salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y a mi esposa le decía, mira, voy a salir en el auto a buscar pollo a la bróster, y salía a la 1 de la mañana como si estuviera buscando cocaína, a buscar un pollo a la bróster, una hamburguesa que esté abierta por ahí, porque tenía esa ansiedad de comer. Entonces, cuando me hice esta pregunta, por eso yo digo, cuando hago los talleres, les digo, la primera pregunta que vamos a resolver es, ¿en quién te tienes que convertir para alcanzar este objetivo? No importa si el objetivo es económico, espiritual, relacional, ¿en quién te tienes que convertir? Entonces yo dije, me tengo que convertir y declarar de mí de que yo soy saludable. Así como dije un día, yo soy responsable con mis cosas, ¿en quién me iba a convertir? Es, hoy yo soy saludable. Yo soy un hombre que ama, que cuida, respeta y valora su cuerpo. Yo soy saludable. Por lo tanto, es mucho más fácil que todo lo que haces, cómo lo haces y qué haces, es simplemente un reflejo de quién eres. Entonces, de pronto, igual, ahí mi esposa ya es la que puede dar el testimonio de que igual me volví loco porque de un día para otro ya estaba con mis botellones de agua, haciendo ejercicios, una cosa y otra cosa. Cuando íbamos a visitar a la familia, que ya estaban acostumbrados a que yo era el que iba a comer todo lo que sobraba, de pronto era, no, por favor, agua en vez de refresco o más ensalada en vez de carbohidratos. Y la pregunta que siempre, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿por qué estás haciendo esos cambios? Se tragabaldabas. Exacto, ¿no? Y ahí viene la respuesta hermosa, ¿no? Porque yo soy saludable. Porque soy saludable. Entonces, si en ese momento exprimimos una naranja, ¿qué va a salir de la naranja? Jugo. ¿Jugo de qué? De naranja. ¿Por qué? Porque es una fruta. Porque es una naranja y punto final, ¿te das cuenta? Entonces, si exprimes una naranja, va a salir jugo de naranja, no se necesita lógica ni inteligencia, porque es una naranja. No va a salir jugo de lima ni de limón. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros expresamos naturalmente lo que somos, no lo que queremos ser. Entonces, el momento que me empezaron a exprimir, ¿qué salía? Mi yo saludable. ¿Te das cuenta? Entonces, empecé a expresar naturalmente ahora, ya sin tener que explicar a nadie, de que yo soy saludable. Y por eso, por lógica y consecuencia, hago estas cosas. Paro ahí, y voy a hacer un paréntesis, José Manuel, porque quiero mostrarte, hoy estás iniciando justamente, Somos Doy Fe, ¿no? Y realmente queremos agradecer a Dios, porque mira, tenemos un set nuevo. Hermoso. ¿No? Y queremos agradecer a Dios, a Reginaldo Lima, al productor Miguel Guzmán, ¿no? Están ahí también Román Sandalio, Johnny Mariño, que son los que hacen todo esto, y realmente es una bendición, ¿no? Y lo hacen todos los episodios con ese mismo cariño y con todo eso. Somos un equipo que queremos eso, dar fe, ¿no? Y esperamos que así sea. Hoy marcamos una nueva etapa en este proyecto, con esto, que realmente ha sido provisto por Dios, y bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos. ¿Podemos hablar de tu papá? Por supuesto. Contanos de tu papá. Hago un previo suspiro porque, bueno, yo no viví nunca con mi papá, y él fue porque falleció ya hace un poco más de un año. Un gran profesional, un gran abogado, muy querido, muy amado, pero en un momento de mi vida, justamente yo tuve igual una relación complicada con él. Yo con él no conmigo, porque él siempre fue tranquilo, ¿no? Pero justamente en esa parte oscura, parte de las cosas que culpaba era el no haber tenido un papá, ¿no? Porque yo si algo he necesitado y algo que he clamado siempre era por tener una relación cercana con mi papá. Entonces yo lo culpaba justamente por muchas cosas en mi vida. Y el momento que hice este cambio, la primera persona que quise perdonar y sanar esa relación fue justamente con él, ¿no? Entonces él tenía un problema con la bebida, con el alcoholismo, pero era un gran profesional, un gran abogado, y logré sanar esa relación, y ese fue otro parteaguas en mi vida, ¿no? El poder del perdón fue ese capítulo en mi vida. Y entendí de que en realidad yo pretendía perdonarlo, ¿no? Desde ese ego posiblemente de que, pucha, mira todo el daño que me has hecho, te quiero perdonar, ¿no?
Pero en ese proceso entendí de que el verdadero perdón viene de la compasión y de la comprensión. El momento que entendí todo lo que él vivió en su vida y en su niñez y que lo llevaron a actuar de muchas formas en su vida, ahí es cuando entendí que no había nada que perdonar, había más bien algo que comprender, ¿no? Y eso llega a veces con la madurez, con los años, con el tiempo. Y logré justamente restaurar esa relación con mi papá y sacar lo mejor de él. Y los últimos años, a pesar de la enfermedad que tenía y todo eso, el amarlo profundamente. Y el día de hoy me sigo tomando un café con él en mi living cuando necesito, me sirvo un café y tengo esta conversación imaginaria en mi corazón, porque creo que las personas pasan de estar con nosotros, pasan a otra dimensión, está con Dios el día de hoy, pero pasan a estar en nosotros. Y tengo esas conversaciones y me digo las palabras que quiero escuchar de él, ¿no? Puedo escuchar sus palabras diciéndome, hijo, te amo, estoy orgulloso de ti, eres un gran padre, eres un gran esposo. Yo he perdido una batalla, pero tú vas a ganar la guerra por los dos. Y la última vez que mi papá vino a mi casa, después de unas semanas ya nos enteramos que había fallecido, el último día que vino a mi casa me dijo, hijo, quiero escribir un libro, porque siempre me hablaba de que quería escribir un libro sobre derecho, porque él era laboralista, un gran abogado. Y yo le dije, qué bien papi, ¿no? Pero dentro de mí sabía que no iba a ser posible por la condición. Entonces, cuando él dije, yo voy a escribir un libro por los dos. Y ahí es donde nació justamente el libro, El poder de tu identidad yo soy, que nació hace unos meses atrás. Gracias a Dios con gran éxito. ¿Cómo te está yendo? Mira, se ha vendido ya a nivel nacional con gran éxito y muchísimas copias. Estamos ya viendo a nivel internacional y hasta en Amazon también. Y creo que el resultado y el impacto en las personas es lo más bonito. El escuchar de las personas que ha tenido, ha resonado en ellos, que los está ayudando a hacer cambios, que ha tenido un impacto. Es muy bonito. ¿A qué países ha llegado el libro? ¿Cómo? Bueno, personas que han llevado el libro de acá, por ejemplo, a Argentina, a México, a Perú. Así que el próximo paso es justamente ir a hacer las presentaciones del libro a otros países fuera de nuestras fronteras. Volvemos a papá. ¿Cómo ha sido el proceso de perdón? ¿Qué tan importante es el perdón? Insisto en eso porque realmente creo que es un tema muy importante de conversarlo, porque es muy difícil perdonar, ¿no? El perdón no libera a la otra persona en realidad. El perdón te libera a ti. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente. Como te digo, ha sido un proceso en el cual he cambiado muchos conceptos respecto a lo que era el perdón, porque primero pensaba que justamente era como un regalo hacia la persona, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad el regalo es hacia ti mismo, tú te liberas, porque el odiar a alguien o el mantener algún sentimiento de rencor hacia una persona es como querer que la persona se muera, pero el veneno tomártelo tú. Te das cuenta, el daño te lo estás haciendo tú. Uh-huh. Entonces ahí comprendí lo que te decía hace un momento, que para mí no hay otra forma de perdonar que no sea a través de la compasión, ¿no? Uh-huh. Cuando tú puedes extender compasión a una persona que te ha hecho daño o que tú te has imaginado que te ha hecho daño y te has hecho historias, es cuando realmente puedes entender y puedes mirar, porque compasión viene de comprensión. Qué bonito, ¿no? O sea, compasión viene de tener una comprensión más grande de lo que ha pasado. Entonces, yo recuerdo un día que con mi papá conversé y él me empezó a contar todas las cosas que él había vivido en su niñez con su papá, es decir, con mi abuelo, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo... ¿Puedes contarnos un poco eso? O sea, yo no había vivido absolutamente nada de lo que él había vivido realmente con su papá. Él era el hermano mayor y obviamente, como toda familia a la antigua, él había recibido muchos golpes, que lo habían vuelto justamente muy nervioso y muchas otras cosas más que incluso en algún momento me dijo, hay muchas cosas que ni siquiera te puedo contar, ¿te das cuenta? Entonces, pero bastó eso, ese hilo para poder decir y poder comprenderlo y decir, ok, no te entiendo porque no voy a poder estar nunca voy a estar en tus zapatos porque yo no he vivido ese tipo de violencia en mi vida. No te puedo entender, pero sí te puedo comprender. Ahora puedo comprender por qué has pasado por tantas cosas en tu vida. Y de esa comprensión viene la compasión. Uh-huh. Entonces, reemplazas estos sentimientos de rencor, de ira, de vergüenza, de enojo,
por un sentimiento más elevado que es la compasión. Por eso dice, en muchos versículos dice que Jesús tuvo compasión, ¿no? Tenía compasión. Entonces no es pena, porque pena tienes de, no sé, pues un perrito que está en la calle flaquito y desnutrido. No, la compasión viene de una comprensión más alta. Y en ese momento fue en el que realmente leí y acuñé esta frase, ¿no? Perdonar en realidad es entender que no había nada que perdonar, había algo que comprender. Entonces fue una situación diferente de sentarme con mi papá y decirle, papi, mira, por muchos años te he guardado rencor, por muchos años te he culpado de muchas cosas en mi vida porque quería tener una relación cercana contigo, nunca la pude tener. Y yo ya adulto, incluso casado, ¿no? con hijas, puedo decir que no tengo absolutamente nada que perdonarte. Te bendigo, te honro, te amo, deseo lo mejor para tu vida. ¿Te das cuenta? Y obviamente el darnos un abrazo y el soltar eso en mi vida. Lo hablaste, tuviste ese tiempo también. Sí, fue difícil, sabes que no es fácil, porque justamente al entender todo eso, un día hice una lista de perdón, de todas las personas que tenía que perdonar y yo tenía que pedir perdón. Y obviamente dentro de esos estaba justamente mi papá, ¿no? El citarlo, el llamarlo, el tomarnos un café, el hablar y el decirle esto que creo que te libera, ¿no? Te libera definitivamente para yo poder también asumir el rol como el papá que quiero ser el día de hoy para mis hijas. Porque yo creo que el día que tú levantas el dedo y dices, yo nunca voy a ser como mi padre, es el día que estás justamente determinando que vas a hacer exactamente lo mismo que esa persona, ¿no? Porque esa declaración viene justamente del ego, viene del rencor. Entonces, para poder y hay liberarnos... cosas en las familias, José Manuel, que se repiten de generación en generación, ¿no? ¿A qué se deberá eso? ¿Cómo, que lo has estudiado? ¿Cómo lo ves? Justamente yo creo que hay alguien en las generaciones que tiene que pararse y ser valiente y decir a partir de aquí la historia va a ser nueva, ¿no? Entonces todos cargamos con diferentes cosas. En mi caso y van pasando, ¿no? Claro, y van pasando. En mi caso ha habido, no sé, pues divorcios o dobles familias o violencia, muchas otras cosas. Entonces yo creo que justamente cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable 100% de su vida y decir, ok, hasta aquí, ¿no? O sea, yo voy a hacer cambios en mi historia y a partir de aquí, en mis generaciones, no va a haber más estas cosas. Y es otra cosa en la que yo tengo fe, esa fe de la mujer de las rodillas en el colchón, porque sé que no voy a ver a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos. Pero te puedo decir que una de las cosas en las cuales más creo y tengo fe es que a partir de mí, en mis generaciones, nunca más va a haber padres que no estén con sus hijos. Nunca más va a haber divorcios o dobles familias. ¿Por qué? Porque yo estoy luchando para que esas cosas terminen conmigo. Yo sé que a partir de mis generaciones las cosas van a ser totalmente distintas. Tengo la certeza de que un día de aquí a muchísimos años se va a levantar un tataranieto y va a decir, oye, ¿por qué somos tan bendecidos? ¿Por qué nuestras familias son tan hermosas? Y alguien dirá, hubo un tatarabuelo que fue valiente y decidió hacer cambios profundos en la familia. Mira, siento esto, es una carga fuerte, te la comento. Muchas veces hay padres o hijos que no perdonan a sus padres y se me vienen a la mente varios casos por el abandono. El abandono. Y se me vienen varios casos. El abandono es un tema que realmente cala hondo en las personas, ¿no? Y obviamente, digamos, eso y ¿cómo se puede lidiar con el abandono? ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Y hay algo que aclarar, ¿no? Es diferente perdonar a sanar. Entonces, son dos procesos diferentes. Entonces, un día perdoné, obviamente, a mi papá, pero me tomó otro tanto sanar las secuelas de ese sentimiento de abandono, ¿no? Y obviamente es un tema para la segunda parte, si es que piden los espectadores. Pero una de las secuelas es de que te sientes insuficiente en la vida y de que no te sientes merecedor de ser amado, porque siempre buscas desesperadamente justamente esa aprobación, ¿no? Es una de las secuelas
de las más comunes que también he visto, porque como te digo, he trabajado con cientos de jóvenes y muchas personas, y creo que uno de los factores comunes que he encontrado dentro de las personas que hemos tenido posiblemente este sentimiento de abandono, hasta de rechazo posiblemente de parte del papá, viene este sentimiento de insuficiencia. Entonces, algo que a mí me costaba era, por ejemplo, pedir favores o aceptar cosas, ¿no? Era como que, José Manuel, te invitaré a este cafecito, no, no, gracias, está bien, ¿no? Pero te daré esto, no, tranquilo, ¿no? Entonces, esa falsa humildad, pero que en realidad estaba reflejando el hecho de que, de sentirme no suficiente, que tenía que hacer algo para ser amado, para ser bendecido. Y eso me costó, pero el día que lo sané, fue totalmente diferente. Y te cuento la anécdota porque ya estamos terminando. Una de mis anécdotas favoritas, cuando yo estaba pidiendo en oración respuestas, porque me encanta pedir respuestas, porque vienen respuestas increíbles, decir, ¿por qué a mí no? Muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué a otros sí? Y recuerdo que un día estábamos con mi mejor amigo entrando al avión a hacer un viaje y nos habían tocado los dos pasajes del último, o sea, estábamos en la cola. Y mi amigo, que él es la otra cara de la moneda, porque tiene una familia muy hermosa, muy unida, etcétera, etcétera, él se sienta en los asientos de primera clase que estaban vacíos. Todo el avión estaba lleno, justo los asientos de primera clase estaban vacíos. Entonces me dice, sentate, ¿no? Mi yo insuficiente, mi yo inmerecedor, ya empezó a sentirse nervioso y dice, no, nuestros pasajes están allá atrás. Y él me dice, pero tranquilo, sentate. Ok, yo nervioso como si estuviera transportando cocaína. Y viene la azafata y nos dice, esos son sus asientos. Y dije, te he dicho, ¿no? Nos van a decir que nos vayamos. Y mi amigo le dice, no, no son nuestros asientos, pero si es que están vacíos, podemos quedarnos acá. Y nunca me voy a olvidar ese momento. Es uno de los momentos que ha marcado mi vida. La azafata nos sonrió, nos guiñó el ojo y nos dijo, tranquilos, quédese acá. Y ese día viajé en primera clase. Llegué al hotel y lloré toda la noche, porque me di cuenta, porque sentí esa respuesta de parte del cielo de decir, ahí está tu respuesta. ¿Sabes por qué no recibes muchas cosas en tu vida? Porque no te atreves a pedirlas. ¿Y sabes por qué no te atreves a pedirlas? Porque aún no crees que las mereces. El día que tú entiendas que mereces absolutamente todo lo bueno en tu vida, por lo que eres, porque eres mi hijo, no por lo que haces o no haces, ese día vas a empezar a recibir aquellas cosas que tanto has pedido. Cambio total. Inmediatamente a decirles a mis hijas, he esperado el día que peor se han portado. Y el momento que vinieron a decirme, papi, perdóname, ¿no? He esperado ese día con ansias para poder decirle, hija, ¿tú crees que hoy día que te has portado mal, ¿no? ¿Crees que te amo 1 milímetro menos por lo que has hecho? Y la carita no como, no. No. Sí. Exacto. ¿Y tú crees que el día de mañana, cuando vengas con medallas, con esto, con lo otro, te voy a amar 1 milímetro más? La respuesta es también no. Porque yo te amo y nunca lo olvides por lo que eres. Eres mi hija. Y eso absolutamente nunca va a cambiar. ¿Te das cuenta? Lo que haces o no haces va a tener recompensas y va a tener consecuencias. Y tú vas a recibirlas ambas. Pero el amor que yo siento por ti y tengo por ti no cambia y no tiene variación hasta el último suspiro de mi vida. Y en la otra vida también estaré amándote. Gracias, José Manuel, por dar fe de estas historias excepcionales, milagros que pasan pocas veces en la vida, pero que te han marcado para siempre, ¿no? Definitivamente, y gracias a ti por el espacio tan hermoso de un podcast totalmente diferente en el que realmente tus invitados, tú, las personas que nos están escuchando pueden llenarse de fe y podemos entre todos agarrarnos de esta fuerza tan poderosa que es la fe. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio. Entonces, si te ha gustado, una vez más te invitamos a que te suscribas al canal Doy Fe Podcast en YouTube. Estamos en todas las redes sociales y déjanos una reseña, comparte con tus amigos, con tu familia. Quiero también agradecer el apoyo publicitario, porque también Dios nos ha bendecido con eso, del grupo La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Gracias a la familia EIR por este apoyo y también por todo esto. Este es un adelanto de nuestro próximo episodio. En términos de mi compromiso personal,
después del Vaticano II para los católicos, se manifiesta en el trabajo. El trabajo es una forma de oración, el trabajo bien hecho, el trabajo honesto, el trabajo que realizas con vocación, es una forma de santificar el trabajo y de hacer oración. Es uno de los principios del Vaticano II que es nuevo, que lo tiene San José María Escrivá desde 1928, la obra va a cumplir 100 años en poco tiempo, y es parte de los carismas de la Iglesia Católica. El trabajo es una forma de oración cuando está bien hecho. Gracias, José Manuel, un gusto Hermano, nuevamente. a ti, Un gusto gracias. soy Marcelo Tedeschi Vargas y esto fue Doy Fe. Hasta la próxima.